En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice así palabra del Señor. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este texto, mis hermanos, contiene la respuesta que Dios le da a las peticiones que el apóstol Pablo le hace al Señor para que le sane de una enfermedad del cuerpo. El apóstol llama a un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Mire, no se sabe exactamente qué tipo de problema físico tenía el apóstol Pablo, pero los teólogos coinciden en que se trata de una enfermedad del cuerpo, porque el apóstol está haciendo énfasis en su carne. Algunos creen que se trata de una enfermedad en los ojos, porque el mismo apóstol lo dice cuando escribe a los hermanos de Galacia. Y les dice a los Gálatas: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Lo que le pasó al apóstol Pablo, a cualquier cristiano le puede pasar. Las enfermedades en el cuerpo no significan ni castigos divinos, ni falta de fe, ni tampoco significa que siempre Dios va a sanar las enfermedades del cuerpo si le pedimos con fe. Dice el apóstol San Pablo 3 veces: he rogado al Señor que lo quite de mí, el aguijón, la enfermedad. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia. ¿Le faltaría fe al apóstol Pablo? Seguro que no. Era un hombre de fe. No significa entonces que si oro para que el Señor me quite una enfermedad y tengo fe, así va a suceder. Ni aunque fuera yo mejor que el apóstol Pablo. Pero lo que en esta ocasión queremos recibir es la gran enseñanza que nos deja esta respuesta del Señor al apóstol Pablo. Y nos dice primero que es válido pedir y aún rogarle al Señor que nos sane el cuerpo. Dijo el apóstol Santiago: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite
y la oración de fe salvará al enfermo. Como me hubiera gustado que dijera, lo sanará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. A veces pienso, cuando hay una enfermedad, que es importante pedirle perdón a Dios. Que Dios nos perdone por habernos colocado nosotros una enfermedad en el cuerpo. Y es que cuando no es Satanás, somos nosotros los que nos colocamos enfermedades. ¿Quién le puso la diabetes en su sangre, en su cuerpo? ¿Dios? ¿Satanás? No, fue usted. No fue Dios, ni fue Satanás. ¿Quién le tapó las venas del corazón para que le diera un infarto? ¿Fue Satanás? ¿Fue Dios? No, fue usted. ¿O no? Dice el apóstol Santiago que si estás enfermo, que te unjan con aceite. No que el aceite de olivo tenga facultades médicas para sanarle el cáncer. Pero dice el apóstol Santiago que hay personas facultadas para ungirte con aceite, y cuando se ha orado, dice que Dios te va a salvar y que si hubieres cometido pecados, también te serán perdonados. Siempre se quiere que se diga lo que no dice la Biblia. Pero sí, es válido pedir y aún rogarle, porque el apóstol Pablo hizo 3 oraciones de ruego y no hubo una cuarta. Cada creyente, los cristianos, no debemos considerar una enfermedad física como un obstáculo para no hacer la voluntad de Dios. Este es el mensaje del Señor para nosotros. Mucho menos si sabemos que detrás de esa enfermedad o de ese problema o de ese dolor está Satanás. Si lo sabemos, no debemos darle gusto a Satanás lamentándonos por los aguijones que con frecuencia nos clava en el cuerpo y muchas veces en nuestros sentimientos, en el alma. Más bien, si sabemos que Satanás está atrás de todo eso, hemos de demostrarle que somos triunfadores y no podrá detener el propósito de Dios en mi vida. Debemos saber que ninguna enfermedad puede dañar nuestro espíritu. Para el apóstol Pablo, aquella enfermedad era necesaria en su cuerpo. No se había dado cuenta, por eso le pide al Señor que se la quite. Pero el contexto dice que le fue dado ese aguijón en su carne para que no me enaltezca sobremanera. Para un hijo de Dios, los momentos difíciles son oportunidades para sacar grandes beneficios. Y el mayor beneficio es la humillación. A veces alguien quiere presumir
de ser un creyente, un cristiano lleno de fe. Hemos escuchado durante esta pandemia: yo tengo fe y a mí el coronavirus me hace los mandados, porque yo soy hijo de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos: a mí no me pasa nada, porque además de que yo tengo fe, tengo un cuerpo muy resistente? Yo ya tengo todos los anticuerpos que se necesitan para enfrentar todos los virus juntos. Dijo el apóstol Pablo: necesito que ese aguijón me esté abofeteando para que yo no me enaltezca. Alguien dirá: a mí el diablo no me hace nada, porque yo soy hijo de Dios. Y precisamente a quien busca al diablo, pues es a los hijos de Dios. No anda atrás de sus propios hijos, sino atrás de los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos tener presente siempre que la gracia de Dios es superior a todos los problemas de la existencia humana y es suficiente en cualquier circunstancia. Si la gracia de Dios te basta, mi hermano, una situación física no desestabilizará tu responsabilidad con Dios. Si se antepone el problema físico, la enfermedad, para justificarnos el atraso o el estancamiento, simplemente le estamos aplaudiendo a Satanás, y entonces el aguijón de la carne pasa a ser posesión de Satanás y se convierte en un mensajero de Satanás. Así lo llamó el apóstol Pablo: un mensajero de Satanás. Esto es muy común en las iglesias, mi hermano. Cuando el creyente se está alejando de todos sus deberes que tiene con Dios y con el compañerismo de la iglesia, con frecuencia la justificación es que, hermanos, he tenido muchos problemas físicos. He tenido un aguijón en mi carne. Esto halaga a Satanás. Parece que nos gusta que Satanás oiga nuestros lamentos, y el creyente se ha olvidado de la gracia. Y en lugar de atender el mensaje de Dios, se atiende el mensaje de Satanás. Dijo el apóstol Pablo: un mensajero de Satanás me abofetea. Una enfermedad en el cuerpo puede llegar a convertirse en un arma de Satanás. Cuando ya el creyente solo se ocupa en pensar en su enfermedad, sabe que hay un aguijón en su carne, pero no intenta sacarlo, hasta que ya se ha convertido en un mensajero de Satanás que constantemente le está llevando mensajes que le dice: tú no puedes, así como estás no puedes servirle a Dios, ni debes congregarte, que te visiten los hermanos y el pastor. Tantos mensajes que llegan de parte de Satanás, y muchas veces, mi hermano, son los que más atiende el cristiano, el llamado cristiano hoy. Cuando ya solo se hace lo que el mensajero de Satanás dice, mi hermano, ya las oraciones no tienen resultado. Es necesario entonces entrar en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es orar.
La oración es una comunicación con Dios. Y la guerra espiritual es enfrentar a Satanás con la palabra de Dios. Y si quieres hacer guerra porque ya el aguijón entró en posesión de Satanás, la guerra, para que sea efectiva, debe haber un orden de prioridades. No es más valiosa una enfermedad para que yo me ocupe la mayor parte del tiempo en ella. Dios dice: valora primero lo que yo he puesto en ti y bástate mi gracia. La enfermedad, Dios me puede decir: yo no te la puse, tú te la pusiste. Yo lo que puse en ti es algo muy superior, que si la valoras te darás cuenta que es más que suficiente para que vivas esta existencia seguro de que eres un hijo de Dios. Es más importante y más valiosa la gracia de Dios, que es lo que Dios pone en cada uno de nosotros. Pero nosotros nos ponemos enfermedades y hacemos a un lado la gracia. Y es que, mi hermano, la gracia de Dios lo arregla todo. Por su gracia recibimos autoridad y por su gracia recibimos poder. Es decir, que primero nos autoriza y luego nos equipa. Así que estamos autorizados para ir en contra del mensajero de Satanás, equipados con la palabra de Dios. Así que, si el mensaje de Satanás es: no puedes, usa la palabra de Dios que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es yo declaro. No declares nada, usa la palabra de Dios. ¿Cómo se goza Satanás con ese tipo de oraciones? No presumas decretos, no presumas declaraciones. Usa la palabra de Dios. Satanás te va a decir: no puedes. Decía Jesús: escrito está. No digo yo decreto ni yo nada. Escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy común que el mensajero de Satanás te diga: tú eres muy débil. No decrete, no diga lo que no está escrito. La palabra de Dios dice: que diga el débil, fuerte soy. El mensajero te dice: estás enfermo. Es importante que saques la palabra de Dios porque estás en guerra. Y dile lo que la palabra de Dios dice, contéstale con la palabra. Ciertamente, Cristo Jesús llevó mis enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y si sabe el cantito ese, cántelo. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él llevó mi enfermedad. ¿Qué significa para usted, mi hermano, que el Señor haya puesto en ustedes su gracia? Dios ha puesto en nosotros su gracia. La gracia es un elemento divino para el crecimiento de los hijos de Dios. Dice la Biblia, dice el Evangelio, que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Dice el Evangelio que los discípulos de Jesús vieron a su maestro lleno de gracia y lleno de verdad. Y el apóstol Pedro exhorta a las iglesias diciéndoles: creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios específicamente, a que no recibas en vano la gracia de Dios. Mi hermano, mi hermana, para desarrollar la gracia de Dios en nuestra vida, se requiere ser humilde. Era la humildad la que el apóstol Pablo no quería perder. Porque si leemos el contexto, nos damos cuenta que ha pasado por una experiencia espiritual que ningún apóstol había tenido. Había tenido, dice el capítulo desde el principio, visiones y revelaciones divinas. Y no se atrevió a decir que él personalmente las había recibido, sino que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de él, pero teme enaltecerse por las visiones que ha tenido. Teme creerse superior a los demás. Dice el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Mi hermano, sin humildad la vida cristiana es muy peligrosa. Y en el tiempo en que vivimos cada vez se torna más peligrosa. Es tan peligrosa que los hijos de Dios pueden perder su filiación. Ahora, con esa fiebre de los apostolados en las iglesias, muchos pastores ahora son adulados como apóstoles y profetas. Ahora muchos aspiran al pastorado para ser llamados reverendos. Otros creyentes son llamados príncipes y princesas. Mire, ya nadie quiere ser siervo. Pero el Señor dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siervos, servidores, trabajadores. El Señor quiere tener con Él siervos que no reciban en vano la gracia de Dios. Y usted, mi hermano, y usted, mi hermana, es una. Usted es uno que Dios le dice hoy: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo decía: si me he de gloriar, me gloriaré en mis debilidades. Y si la gracia de Dios nos basta, mi hermano,